El parámetro de directividad. El parámetro de directividad es muy interesante porque me cuantifica la potencia, me cuantifica la capacidad que tiene esta antena de concentrar la potencia en una dirección. Decíamos que ya el ancho de haz a menos 3 dB ya me está diciendo cuánto concentra la potencia esta antena. Pero claro, me lo dice teniendo en cuenta solo lo que sucede en el lóbulo principal. Claro, ¿qué pasaría si los lóbulos laterales y traseros son más altos? Yo estaría radiando más potencia. Imaginaos, por ejemplo, esta antena de aquí. Imaginaos que esta antena de aquí, en lugar de tener este lóbulo secundario y este lóbulo trasero, los tuviera más grandes, o más todavía. ¿Qué pasaría? Pues que estaría radiando más potencia fuera del lóbulo principal. Entonces, de alguna manera, su capacidad de concentrar la radiación en una dirección es menor que si radiara lóbulos laterales más pequeños, ¿no? Y el parámetro de ancho de haz a menos 3 dB no tiene en cuenta esto. Solo tiene en cuenta lo que sucede en el lóbulo principal. Entonces, claro, para tener en cuenta esto, es mejor definir otro parámetro que tenga en cuenta lo que sucede en todo el diagrama para definir con más rigor la capacidad de esta antena de concentrar la radiación en una sola dirección o alrededor de una dirección. Entonces esto es el parámetro de directividad, un parámetro muy importante, quizá el más importante de todos para una antena. Se define de la siguiente manera, aquí tenéis la definición. Se define como el cociente entre la densidad de potencia máxima radiada y la densidad de potencia radiada media. Y esto es una definición muy buena, porque ahora fijaos que lo estamos teniendo en cuenta todo. Tened en cuenta, por ejemplo, lo que sucedería en el ejemplo que os estaba diciendo antes. En el ejemplo que os estaba diciendo antes, si yo radio más potencia en los lóbulos secundario y trasero, en los lóbulos laterales, pues estoy aumentando la potencia radiada media sin aumentar la potencia radiada máxima. O sea que automáticamente estoy disminuyendo la directividad. Si yo aumento el ancho de haz principal, este de aquí, lo aumento y el máximo es el mismo, pues estoy aumentando el valor medio de la función, pues estoy disminuyendo la directividad. ¿De acuerdo? Entonces ahora esta definición es muy buena porque lo tiene en cuenta todo. Valor máximo de la densidad de potencia entre valor medio. ¿Cuál es el valor medio? El valor medio es la potencia total radiada, esta PSVR la utilizaremos mucho, es la potencia total radiada dividida entre la superficie de la esfera de radio R. Es decir, si yo estoy evaluando el diagrama a una distancia R, ¿cuál es la densidad de potencia media? La densidad de potencia media es la potencia total radiada entre la superficie de la esfera de radio R, 4pi r cuadrado, ¿no? Esto es claramente la densidad de potencia radiada media. Y la sustituyo, de ρ sub 0, y me sale esta fórmula. Esta fórmula es la fórmula, vamos a remarcarla vamos a remarcarla un poco mejor, porque esta es la fórmula, esta está, supongo, en el formulario, pero os la marco mucho. De hecho, si se utiliza este vídeo en el curso de... Si este vídeo, como también lo mirarán los estudiantes de Telecos a partir de ahora, pues para ellos no hay formulario, en Telecos no hay formulario, y entonces pues para ellos sí que es una fórmula muy importante a recordar, que por esto recalco tanto. Esta fórmula es básica y una de las fórmulas que se va a estar utilizando todo el curso de antenas en la mayoría de los problemas que se hagan y que en ingeniería física tendréis en el formulario. Entonces, simplemente enuncio la fórmula. Directividad va a ser densidad de potencia radiada máxima entre potencia total radiada y entre, en el denominador, 4pi r cuadrado.
Entonces, ¿cuál es la potencia total radiada? Pues simplemente es muy fácil, es obvio, es la integral de la densidad de potencia radiada en todas direcciones. Si yo cojo la densidad de potencia que se radia en una dirección cualquiera, θ phi, y lo integro para todas las direcciones de la esfera. Es decir, integro en θ entre 0 y pi en θ y entre 0 y 2pi en phi, ¿no? Y entonces, pues, esto me da la potencia total radiada. Pues yo, para tener una fórmula un poco más práctica de la directividad, meto la fórmula que me calcula la potencia total radiada integrando la densidad superficial de potencia en toda la esfera. Pues esta fórmula la meto aquí dentro, aquí, y me sale esto. La integral de la densidad de potencia pues es la integral respecto al diferencial de superficie. El diferencial de superficie en esféricas sabéis que es r cuadrado seno de θ, diferencial de θ, diferencial de phi. Y en toda la esfera estoy integrando de 0 a pi en θ y de 0 a 2pi en phi. Entonces yo identifico, bueno, simplifico aquí las r cuadrado, perdón, las r cuadrado las simplifico e identifico el seno de θ diferencial de θ diferencial de phi como el diferencial de ángulo sólido. De tal manera que me queda que esta integral del denominador es la integral en todo el ángulo sólido de la esfera, que es 4pi, es la integral en todo el ángulo sólido de la esfera del diagrama de potencia normalizado. ¿Por qué el diagrama de potencia normalizado? Porque fijaos que tengo densidad de potencia superficial. La densidad de potencia del numerador la bajo aquí abajo, me queda aquí abajo, o sea que de aquí la quito. Y esto de aquí, ¿qué es? Esto es t, ¿de acuerdo? Entonces, pues simplemente el denominador es la integral del diagrama de potencia normalizado respecto al diferencial de ángulo sólido. El ángulo sólido lo habéis visto en... El concepto de ángulo sólido lo habéis visto, ¿no? Ya vosotros seguro que sí, ¿no? En Telecos es más problemático porque allí es más difícil que lo hayan visto, pero aquí sí que está visto. Entonces, tenemos ya dos fórmulas importantes. Vamos aquí a borrar un poco para dejar las cosas importantes. A ver, tenemos la primera fórmula, la que me calcula la directividad con la potencia total radiada. Aquí, esta fórmula es importante porque existen otros medios para calcular la potencia total radiada que no sean integrando la densidad de potencia en todas direcciones. Entonces, claro, esta fórmula es importante porque me permite calcular la potencia total radiada con el método que sea y una vez la tenga, aplico esta fórmula. Luego, segunda fórmula importante, la que hemos deducido ahora. Directividad igual a 4pi partido por la integral en toda la esfera de la densidad de potencia normalizada respecto al diferencial de ángulo sólido. Otra fórmula para recordarlos de Telecos o deducirla de forma trivial, porque se deduce de forma trivial a partir de la anterior, pero otra fórmula importante. Entonces, a efectos prácticos, para calcular una aproximación de la directividad de una forma muy simple, podemos hacer una cosa, que es definir como ángulo sólido equivalente el valor de la integral esta de aquí. Entonces se llamaría ángulo sólido equivalente. Esto es una definición. De momento es solamente una definición. Luego ya veremos cómo nos sirve esta definición para calcular una aproximación de la directividad. De momento simplemente os quedáis que definimos ángulo sólido equivalente de esta forma, de tal manera que directividad será 4pi partido por el ángulo sólido equivalente. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Fijaos lo que pasa.
A ver, en el denominador tengo la integral de la densidad de potencia normalizada. Aquí hago una gráfica de una variable porque es mucho más fácil de dibujar y de entender el dibujo si se dibuja en una variable. Evidentemente es una función de dos variables, de θ y de φ, pero lo dibujo en una variable porque es como se entiende más fácilmente. Entonces el valor de la integral, que es el ángulo sólido equivalente, el valor de la integral del denominador, vamos a ponerla en negro, el valor de la integral del denominador es, el negro está aquí, es el área contenida bajo la curva. Bueno, vamos a poner, bueno, ya que nada más el negro es que luego el negro me va a machacar el rojo. Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a ponerle un color. Vamos a ponerle un color, por ejemplo, verde. Esto que pinto en verde es el área contenida bajo la curva. Y esto es el valor de la integral, sabiendo que la integral se relaciona con el área contenida bajo la curva, pues esto de aquí es el valor de la integral, ¿vale? Entonces yo defino el rectángulo. Sí, sí, dime. ¿Por qué la integral de ángulo sólido anterior es la integral bajo esta curva? Es una definición, ¿eh? Ahora voy a explicar el porqué de la definición. De momento, tal como lo he dicho hasta ahora, es una definición. Como podría haber definido, esta integral se llama patata frita. Pues le digo, esta integral se llama ángulo sólido equivalente. Entonces, ahora os explicaré el por qué se le da este nombre. Y por qué me sirve para obtener una aproximación de la directividad. Pero de momento nos quedamos con lo siguiente. Hemos hecho una definición. Entonces, el valor de la integral es el área contenida bajo la curva negra, que es lo que yo he pintado de color verde. Entonces, yo defino el rectángulo rojo, que es el rectángulo centrado en el máximo, cuya área es la misma que el valor de la integral. Es decir, el área rayada en rojo es la misma área que la que está pintada en verde. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el área del rectángulo este? El área de un rectángulo es base por altura. La altura es 1 y la base es un intervalo del eje φ, pues un intervalo del eje φ. Entonces, si quito el 1, que no hace nada, pues el área es directamente un intervalo del eje φ. En cuanto a valor numérico, en concepto no, pero en cuanto a valor numérico sí. Entonces, como no estamos en una dimensión, sino que estamos en dos dimensiones, en realidad, este ángulo sólido, porque fíjate que el ángulo sólido equivalente es el área. El ángulo sólido equivalente es el área. El área hemos dicho que definimos un rectángulo con la misma área. Pero en dos dimensiones, ¿qué pasa? En dos dimensiones tenemos esto de aquí. Voy a pintarlo con la línea un poco más gorda, que sería mejor. En dos dimensiones tenemos esto de aquí. Tenemos un intervalo en φ y un intervalo en θ. Entonces, el área de la integral doble es el producto, el área de la integral doble es el producto de un intervalo en θ por un intervalo en φ. Entonces, y por 1, ¿eh? Por 1 porque es un área de un rectángulo bidimensional. Lo que se convierte en un volumen, si queréis. Se convertiría en dos dimensiones en el volumen de un rectángulo bidimensional. Aquí vendría por 1 que quitamos, ¿vale? Entonces, el producto de un intervalo en φ por un intervalo en θ es un ángulo sólido. Entonces, por eso, como esto en valor numérico coincide con la integral en valor numérico que no en concepto, pues por eso al valor numérico de la integral lo hemos definido como ángulo sólido equivalente. Porque por el hecho de ser una función que tiene máximo 1, el hecho de que sea una función de máximo 1, el área contenida bajo la curva en una dimensión o volumen contenido bajo la curva en dos dimensiones se convierte en la base del triángulo, del rectángulo unidimensional o bidimensional. Y la base, en el caso bidimensional, es
un intervalo de phi por un intervalo de tita, que es un ángulo sólido. Por eso se le llama ángulo sólido equivalente al valor de la integral. Y esto es el motivo por el que lo definamos de esta manera. Por eso es decir, de momento hacemos una definición y el motivo de por qué se le da este nombre, bueno, esto podía haberlo dejado, el motivo de por qué se le da este nombre os lo explico después. Vale, ya sabemos por qué le hemos dado este nombre. Entonces, observamos aquí, en una dimensión, que los cortes del rectángulo con la función t, los cortes del rectángulo con la función t, están en campo, en potencia estarían más o menos a la mitad y en campo más o menos en raíz de 2. Es decir, están más o menos en un valor de menos 3 dB. Aproximadamente, ¿eh? No, esto nunca será exacto. Esto de aquí es una simple observación heurística. A ver, no serán menos 3, que serán menos 4 o serán menos 2,5. Pero no va a estar lejos de menos 3 dB. No va a estar lejos de menos 3 dB. Entonces, por eso, el ángulo sólido equivalente, que hemos dicho que es un ancho en phi por un ancho en tita, pues lo aproximaremos por el ancho de haz a menos 3 dB en tita por el ancho de haz a menos 3 dB en phi. Aproximadamente igual. Es esto de aquí que os he puesto. Esto que os he escrito ya estaba en los apuntes. Es esto de aquí. Lo aproximamos de esta manera. Entonces, como el ancho de haz equivalente es de hecho el denominador de la fórmula de la directividad, la tenéis aquí. La directividad es 4pi partido por el ancho de haz equivalente. Al ser esto el denominador de la fórmula de la directividad, me queda una fórmula aproximada de la directividad con los anchos de haz. Y esta fórmula aproximada de la directividad con los anchos de haz es una fórmula importante para saber y que se utiliza muchísimo en la práctica. Si esto os puede parecer que esta aproximación está un poco hecha así un poco por la cara y os puede parecer, sobre todo los que hacéis matemáticas, un poco así muy poco rigurosa, y es que no es nada rigurosa, pero es que es heurística y funciona en realidad bastante bien. O sea que esto de aquí es otra fórmula importante para recordar. En ingeniería física lo tenéis en el formulario, probablemente hay que verificarlo. En Telecos pues hay que sabérselo. Un momento, Sí. una pregunta. ¿En qué momento, hemos pasado de una integral de superficie a una integral de volumen y no entiendo cómo has hecho ese cambio? Bueno, integral de volumen no lo hemos hecho nunca, ¿eh? Cuando tú haces una integral de superficie, estás calculando un volumen. O sea, igual que cuando haces una integral de una dimensión, igual que cuando calculas la integral de la función t de phi, estás calculando un área. Cuando calculas la integral en tita y phi de t de tita phi, estás calculando un volumen. ¿Vale? Estás calculando el volumen, a ver el color. Estás calculando el volumen que hay aquí dentro. ¿Vale? O sea, nunca es una integral de volumen. Pues una integral de superficie me calcula un volumen. Bueno, pues esto de aquí es una cosa importante. Fijaos que el hecho de que estamos en coordenadas esféricas es lo que hace que al calcular este volumen me obliga a poner el seno de tita. El seno de tita lo que hace es tener en cuenta, pues eso, que cuando estamos, me hace tener en cuenta la compresión que hay del volumen cuando estoy cerca del eje Z. Por el hecho de que estemos esféricas se tiene en cuenta con el seno de tita, ¿no? Pues bueno, lo que pasa es que aquí hemos supuesto que el haz era un haz como muy cuadrado. Fijaos, aquí en el dibujo que hemos hecho, el dibujo este de aquí es un haz con una forma muy cuadrada. Por eso hemos aproximado su integral
con el producto de un ancho de haz en θ por un ancho de haz en φ. Pero resulta que, ¿qué sucede si el haz tiene simetría de revolución? Imagínate que es un haz con el máximo en el eje Z, con el máximo en Z, y que tiene simetría de revolución. Entonces, claro, el corte transversal, igual que aquí el corte transversal, a ver, un corte transversal es rectangular, pues aquí el corte transversal es circular. Entonces, el corte transversal es circular, por intuición yo ya veo que si para un haz de corte transversal rectangular calculo el ángulo sólido multiplicando incremento de θ por incremento de φ, para un corte circular de diámetro en ancho de haz a menos 3 dB, pues claro, si el área del rectángulo es incremento de θ por incremento de φ, el área del círculo es pi por el radio al cuadrado, es decir, pi por el ancho de haz a menos 3 dB medios al cuadrado, ¿no? Y esto da una fórmula distinta para la directividad, parecida a la que tenía antes, pero que ahora tiene, fijaos que en lugar de un 4pi, pues tengo un 16, 4pi es 12 y pico, en lugar de 12 y pico tengo 16. Fijaos que ahora me concentra un poco más la radiación, por eso tiene un 16 en lugar de un 12, me concentra un poco más la radiación porque ya no radia en las esquinas, el cuadrado radia en las esquinas y el círculo no radia en las esquinas. Entonces fijaos que aquí no radia en las esquinas y como radia un poco menos fuera del haz principal o de la aproximación al haz principal, pues tenemos un 16 en lugar de un 12. Pero esto de aquí se utiliza, a ver, esto en la práctica se utiliza bastante. En los problemas de examen, por mí ya está bien si me calculáis siempre con el producto del ancho de haz en θ por el ancho de haz en φ para no liaros. Evidentemente está mejor si alguien se da cuenta de que el haz al tener simetría de revolución va a ser circular y me lo calcula como dice abajo, pues esto está mejor, pero por mí ya está bien si me lo calculáis como rectangular siempre, para no liaros. Una pregunta, no entiendo por qué el ancho de pi no está implicado en la revolución. Porque es 2pi. Vale, gracias. De hecho, esto de que un ancho valga 2pi es una cosa que va a salir luego cuando hagamos un ejemplo, luego cuando se explique los campos radiados por las antenas, el primer problema que haremos en clase será definir una distribución de corriente, calcular el campo que esta distribución de corriente radia y a partir del campo calcularemos todos los parámetros. Entonces nos saldrá, cuando calculemos la directividad y la aproximación de la directividad, nos va a salir que hay uno de los anchos de haz que es 2pi. Fíjate que aquí es importante darse cuenta. Esto lo digo porque es importante un detalle que a veces se pasa por alto, pero que aquí el ancho de haz, a lo mejor probablemente, en este caso de aquí, pues probablemente el plano E sea uno de estos, por ejemplo este de aquí, plano E sea este plano, el plano H puede que sea este. Entonces puede ocurrir que el ancho de haz en plano E venga dado por un incremento de θ menos 3 dB en plano E, incremento de θ a menos 3 dB en plano E, no, este era H, perdón, tal como lo he... Ah, no, ya lo he dicho bien, este era E. Y aquí, pues tengamos un incremento de θ en plano H a menos 3 dB. Tengamos dos incrementos de θ en plano E y plano H a menos 3 dB. Y entonces el incremento de φ a menos 3 dB o entre 0 o lo que sea es 2pi. ¿Vale? En este caso de aquí. Esto sale también bastante de veces, que uno de los dos valga 2pi. Incluso puede ocurrir que el incremento de φ en plano H valga 2pi. Esto es una cosa muy típica que pasa también a menudo. Bueno, pues ya hemos llegado a la hora prácticamente. Ahora toca empezar
Bueno, sí, toca empezar. Antes de parámetros de impedancia me queda un último parámetro, pero esto es muy breve, esto sí que me da tiempo de decirlo en 3 minutos. A ver, el área efectiva. El área efectiva es un parámetro de diagrama que está relacionado con la directividad. A ver, la antena actúa en este caso como receptora. La antena actúa como receptora. Sobre la antena incide una onda plana con esta densidad de potencia incidente. Esto aquí es lo que se llama la densidad de potencia incidente. Por eso lleva el subíndice I. Lo veis aquí en el dibujo. Entonces esta antena entrega a la carga una potencia P sub L, L de load en inglés carga, a una carga Z sub L. Entonces sabemos que la antena va a ser lineal, porque pensar que todo está calculado a partir de las ecuaciones de Maxwell, que son lineales, entonces todas las ecuaciones que nos salen van a salir lineales. Entonces, si sobre esta carga incide el doble de densidad de potencia, pues la antena entregará a la carga también el doble de potencia P sub L. O sea, doble potencia incidente, doble potencia entregada a la carga. 10 veces más potencia incidente, pues 10 veces más potencia entregada a la carga. Es lineal. Y si es lineal, hay una relación de proporcionalidad entre la potencia entregada a la carga y la densidad de potencia incidente. Y yo puedo definir el coeficiente de proporcionalidad como el cociente entre las dos de esta manera. Potencia entregada a la carga dividida por densidad de potencia incidente. Y esto es un área, porque fijaos que la potencia entregada a la carga tiene dimensiones de vatio, la densidad de potencia incidente tiene dimensiones de vatio por metro cuadrado, entonces el cociente tendrá dimensiones de metro cuadrado. Y al tener dimensiones de metro cuadrado, pues nosotros lo consideramos como un área. A ver, en realidad es un parámetro, no es un área física, pero es un concepto de área que en muchas antenas tiene una relación con el área física. No, depende del tipo de antena, pero en algunos tipos de antena tiene relación con el área física. Entonces esto aquí se define como área efectiva. Se le da un nombre y el nombre que tiene es área efectiva. Ay, pero lo he puesto mal. Área efectiva. Área efectiva. Subíndice F. Es efectiva porque de alguna manera es como el área que se utiliza para captar la potencia. Fíjate que la potencia entregada a la carga es la densidad de potencia incidente multiplicada por el área efectiva. Es decir, si yo tengo un frente de onda, es como si el área efectiva es el área de la antena que capta una parte del frente de onda y la potencia que hay, la potencia del frente de onda que me atraviesa este área efectiva es el producto de la densidad de potencia del frente de onda por el área efectiva. De alguna manera es el área que utiliza la antena para captar potencia. Por eso se le llama área efectiva. Dentro de antena es un concepto muy importante. Entonces, cuando yo he dicho potencia entregada a la carga, esto es muy relativo porque, claro, depende de si la carga está adaptada o no. Cuanto más desadaptada esté la carga, menos potencia le entrego. Entonces, para que un parámetro de la antena dependa exclusivamente de la antena y no de la adaptación de la carga, el área efectiva se define en condiciones de máxima transferencia de potencia. Esto es muy importante. O sea, yo supongo que tengo una carga adaptada y que además tengo la misma polarización de la antena y del campo incidente, es decir, que la polarización de la antena es tal que me capta la máxima potencia del frente de onda y por tanto tiene la misma polarización que el campo incidente. Es decir, obviando detalles más prácticos, condiciones de máxima transferencia de potencia para que dependa solo de la antena y no de lo demás. Entonces, os decía que, os lo he dicho al principio nada más empezar y ahora también lo decía, que los parámetros de la antena en transmisión y en recepción están relacionados. Y esto es porque la antena es un dispositivo pasivo. La antena es un trozo de metal, por tanto es pasivo. La antena es como una resistencia o una bobina o un condensador que son pasivos, que funcionan igual si se les da la vuelta.
Una antena funciona igual si se utiliza en transmisión que en recepción, igual que una bobina, condensador o resistencia funcionan igual si yo los quito y les doy la vuelta, ¿no? Esto significa que todos los parámetros en transmisión de una antena están relacionados con los parámetros en recepción. Los parámetros análogos, en este caso, son directividad y área efectiva. Directividad lo hemos definido en transmisión. Lo hemos definido en transmisión como densidad de potencia radiada máxima entre densidad de potencia radiada media. Estamos hablando de densidad de potencia radiada. Transmisión. El área efectiva la hemos definido en recepción porque hemos definido potencia entregada a la carga entre densidad de potencia incidente. Pero son parámetros análogos. Entonces hay una fórmula que las relaciona directamente. Fórmula también muy importante, que también voy a remarcar mucho como he hecho con otras fórmulas importantes, que en Telecos hay que saberse también de memoria y que vosotros tendréis en el formulario seguro, pero esta sí que está fijo. Aquí, el amarillo, que es esta de aquí. La fórmula directividad igual a 4pi partido por lambda cuadrado por área efectiva. Esta es una fórmula que no demostramos en estos apuntes. En estos apuntes muchas de las fórmulas están demostradas, esta no, porque la demostración es muy larga e incluye muchos conceptos. Está en el libro de antenas, sí que está demostrada, pero no toda junta, sino que la demostración está repartida entre varios capítulos del libro porque involucra muchas cosas. Lo tenéis aquí abajo, tenéis dónde está. Entonces, bueno, un último comentario de los últimos segundos de la clase, que los conceptos de directividad y de área efectiva que hemos definido para el máximo, o sea, para la máxima potencia radiada por la antena o para la máxima potencia recibida por la antena, en lugar de definirlas en el máximo, si queremos, podemos definirlo en una dirección cualquiera, una dirección de recepción o de radiación, una dirección de radiación o recepción, la que yo quiera, θ phi. Entonces, si yo defino estos parámetros no en el máximo, sino en θ phi, pues la directividad ya no es D a secas, sino D de θ phi. El área efectiva ya no es área efectiva seca, sino área efectiva de θ phi. Pero las fórmulas que me salen son análogas. Y lo que es muy importante que me sale, y esto se puede observar enseguida, es que la directividad función de θ phi, que es densidad de potencia radiada en una dirección θ phi entre densidad de potencia radiada media, es la directividad máxima por el diagrama de potencia normalizado. La demostración de esto es trivial y es otra fórmula interesante. En el curso de ingeniería física esto no se va a utilizar. En el curso de antenas esto se puede utilizar a veces. A veces sale y la demostración viene del hecho de que el diagrama de potencia, la demostración viene de que el diagrama de potencia T de θ phi es la densidad de potencia de θ phi entre la densidad de potencia máxima. Entonces ya veis que de la directividad que está definida con la densidad de potencia máxima, al multiplicarla por T, se va la densidad de potencia máxima con el denominador y en el numerador me queda T de θ phi, que es lo que sale en la definición de directividad de θ phi. O sea que teniendo en cuenta esto, la demostración es trivial. Y esto, para los de Telecos que vean en el futuro este vídeo, pues es interesante. En ingeniería física no se va prácticamente a utilizar, pero bueno, conviene que lo sepáis también porque es fácil. Por ejemplo, uno puede, para calcular la directividad de la antena en una dirección cualquiera, pues uno puede utilizar la gráfica que tenemos aquí del diagrama de radiación normalizado, multiplicar por la directividad máxima, pero una multiplicación en decibelios es una suma. O sea que si yo sé que la directividad máxima de la antena son 25 dB, pues lo único que hago es sumar a todos los valores de esta gráfica 25 dB. Y ya está. Entonces esto de aquí es una cosa que es útil, aunque aquí no lo vayamos a utilizar mucho en los problemas de ingeniería física, es una cosa que es útil saber. Bueno, y con esto... Entonces, bueno, a partir de aquí se deduce fácilmente
que la integral de la directividad función del ángulo, esta directividad función del ángulo, si yo calculo la integral, de manera trivial también se comprueba que esta integral vale 4pi. Entonces aquí también es una cosa que en ingeniería física no vamos a utilizar, pero que en telecos a veces se utiliza cuando hace falta. Que la integral en todo el espacio de la directividad función del ángulo sólido es 4pi. Y con esto terminamos esta clase y la siguiente estará dedicada a parámetros de impedancia.